Querido Facundo Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eduardo, ¿cómo te va? Preocupadísimo. ¿Cómo andas vos? Bien, bien. Todo bien. Bueno, te cuento que está muy complicado el tema de educación. Hoy, Que la expectativa que teníamos y obviamente toda la mirada puesta en lo que estaba pasando allí en el Ministerio de Educación, lentamente podemos empezar a decir que no hubo acuerdo, que se está postergando en principio por ahora la definición de la vuelta a clase, que la reunión que el ministro encabezaba, el ministro Nicolás Trota, no fue buena. Aparentemente, Eduardo, la información que manejamos, que es información prácticamente de último momento, porque esto está pasando ahora en vivo, y ya vamos a ir en vivo con Padovani en algunos minutos también allí al ministerio, es que no se pusieron de acuerdo entre el criterio epidemiológico y el criterio de educación, que supuestamente se hablaba de un semáforo educativo, un semáforo de salud que aparentemente se tenía que presentar para ir viendo distrito por distrito. Ahí está Spillman tratando de chequear datos de último momento que mañana seguramente van a ser parte de la agenda del día, los estamos contando aquí antes en A24. Y no sé qué pasó, pero esa suerte de semáforo sanitario no estaba. Hoy me levanté muy contento porque vi la información de que Trota tenía la idea de que, bueno, que no es necesaria la vacuna para empezar las clases. Y además que los últimos grados, tanto de la primaria como del secundario, iban a poder de alguna manera empezar a funcionar. Eso me puso contento. Claro. Ahora vos decís que marcha atrás, sacaron el chip. Mirá, hasta hace 5 minutos. Qué pena. La reunión estaba complicada. Qué pena. De hecho, Qué pena. te cuento, Eduardo, nosotros teníamos de arranque una nota pactada con el ministro Nicolás Trota, que con la misma expectativa que vos, Obviamente. tratando de respondernos estas preguntas que nos hacemos, que es cuándo vuelven las clases, dónde van a volver, de qué manera, lo que se preguntan, creo que hoy todos los padres y todos los chicos también, porque hay mucha expectativa también por parte de los alumnos, docentes. Uno tenía esa misma expectativa de decir, bueno, por primera vez parecen todos los actores estar sentándose en una mesa, poniéndose de acuerdo. Bueno, me parece que no es así. Ahora Spillman seguramente va a contar las últimas novedades, pero te diría que se posterga por lo menos el anuncio. De hecho, cuando iban pasando las horas, yo estaba mirándote, yo veía que no salía el ministro, que no salía... Bueno, está complicado. Está complicado. Está complicado. Sí. Ahora, ¿vos te das cuenta que hoy sacado la cuenta, faltan 86 días para el 31 de diciembre? Nada. 86 días. 86 días. No lo había ni pensado, Eduardo. 86 días. O sea, tenemos Navidad y Año Nuevo ahí. Encima. ¿Cierto? Sí. Estamos casi a mediados de octubre. Sí. Una vez que pasas el 15 de octubre, se termina octubre, noviembre, corto, y llega diciembre y tenés las fiestas encima. Sí. Y todavía seguimos teniendo hoy 300 y pico de muertos. Sí. 14.000. 14.000 infectados. Y eso que nos habían dicho que el pico era a mediados de julio. Sí. Mediados de agosto. Septiembre. Ya estamos a mediados de octubre. ¿No? Y seguimos en una eterna meseta, ¿no? Mira, en un ratito Guillermo Montenegro, intendente de General Porredón, Mar del Plata, le vamos a preguntar, porque hoy también me generó a mí mucha expectativa cuando Johnny temprano habló con el ministro Lamens. Bueno, vamos a tener las vacaciones. Montenegro. Escuchame una cosa, estamos a 86 días del fin de año, arranca las vacaciones de enero. ¿Qué va a hacer la gente? El que tiene la posibilidad de pensar de repente en alguna posibilidad de tomarse unos días, ¿va a ir a una Mar del Plata que Mar del Plata le va a abrir las playas? ¿Va a ir a una Mar del Plata polo gastronómico, sin duda, turístico, que no hay nada más rico que ir a comer a Mar del Plata? ¿Se va a poder entrar a los restaurantes? ¿Qué sé yo? La verdad, desconozco. Recién hablaba con el ex secretario de Salud de Mar del Plata, ¿no? Sí. El doctor Ferro. Y él nos decía que en estos momentos en Mar del Plata, tanto en la privada como en la pública, hay casi 95, 96, casi 100% de las camas saturadas. Imagínate que vaya gente de todo el país a Mar del Plata. Por eso, no lo... Y tiene la mala suerte de contagiarse en Mar del Plata. Lo internan, no lo internan. No lo van a poder internar. ¿Cómo es la cosa? No, con este nivel de ocupación de camas, Mar del Plata, no sé cuál es la realidad. La verdad que uno quiere... A ver, Eduardo, uno quiere ser prudente porque... Y lo hemos hablado
Me dejaste pasmado con lo de los 80 y pico de días para Año Nuevo. Nada. Nada. Digo, uno quiere ser prudente porque entiende que hay mucha... Yo hablo mucho con el sector turístico de la zona sur del país. Bueno, y lo hemos hablado acá. Entonces, uno ve lo que sufrió Bariloche, San Martín de los Andes, El Bolsón, Tierra del Fuego, lo que sufrió porque, por supuesto que hay familias enteras detrás de unas semanitas de vacaciones. Uno piensa lo mismo para el verano. Ahora, yo creo, digamos, que la gente actúa como si estuviese terminado. Y esto tiene que ver con que el gobierno ya no puede controlar absolutamente nada más. La gente actúa como si estuviese terminado y hoy tenemos 14.000 y pico de casos. Está bien, con un interior muy complicado que te empuja la cifra hacia arriba, Claro. con un Tucumán con 1.356 casos. Acá ya, aparentemente, en la ciudad de Buenos Aires, el pico de la montaña ya lo tenemos atrás. Y 800 casos. Hoy nos mostraba el doctor Sinker, el conurbano bonaerense, primero, segundo y tercer cordón. El pico ya aparentemente está atrás, el pico de la montaña, ¿no? Porque vemos la curva, nos mostró la curva de cómo está cayendo. ¿Qué sé yo? Pero en el interior está muy complicado. Sí, bueno, tenés Santa Fe, Córdoba 1.500 casos, Santa Fe 2.200, Tucumán 1.350, Tucumán casi duplica la ciudad de Buenos Aires, que yo creo que la ciudad de Buenos Aires, si baja 200 casos más, abre todo. Abre todo. Ahora, ese todo incluye las clases. Vuelvo sobre el comienzo del pase que estamos haciendo. La expectativa estaba puesta en poder entrevistar al ministro en una reunión que estaba sucediendo con los ministros de cada jurisdicción, los 24 ministros de educación. La expectativa era que en tu programa, en mi programa, en tu horario o en mi horario, alguien iba a salir a decir, Claro. a partir del 1 de noviembre vamos a hacer 2 meses de experiencia, porque acá hay que prepararse, Eduardo, para el 2021. Ah, totalmente. Totalmente. Te quiero mostrar una foto. Sí, Te dale. quiero mostrar una foto, última Dale. foto, porque yo te escuché hoy atentamente con el tema de Venezuela. Vamos a tener más tarde, también vamos a hablar con la embajadora Elisa Trotagamus, ¿sí? Que es la representante justamente la representante diplomática de la Asamblea aquí en la Argentina. De Guaidó aquí en la De Guaidó aquí en la Argentina. Sí. Yo te escuchaba hoy contar detalles de esta suerte de giro copernicano. Digo, pegaron una vuelta tremenda. Lo escucharon a Guaidó aquí hablando en A24 y el gobierno entendió el mensaje y cambió absolutamente lo que... Pero no todo el gobierno, Eduardo. No, el gobierno, hablo del presidente, la Cancillería, Solá. Bueno, ahí es donde para mí empieza... Y yo creo, a ver, la información, porque yo te escuchaba hoy... Porque el Instituto Patria opina otra cosa. Está bien, lo que pasa que por primera vez, o quiere decir, por segunda vez, porque ya estaba el informe de Bachelet, Naciones Unidas se está poniendo, la Organización de Estados Americanos, perdón, se está poniendo muy seria con el tema de Venezuela. ¿Y a vos qué te parece? Bueno, está empezando ¿Vos lees a... el informe? El informe de Bachelet ya bueno. en su momento el informe de Bachelet era muy contundente. Y cuando uno habla off the record con gente cercana al presidente Alberto Fernández, el presidente Alberto Fernández, antes de ser el presidente Alberto Fernández, incluso antes de la campaña, tenía una mirada muy clara y concreta respecto a Claro. el informe Bachelet y a la mirada de Venezuela. Entonces, yo también creo que la llegada del Fondo Monetario Internacional y esta foto que te voy a mostrar ahora tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. Yo creo que el gobierno argentino trató de recibir de la mejor manera a los enviados de Georgieva en la Argentina. Esta foto posiblemente sea una postal de la negociación, ¿sí? Negociación, digamos, del más alto nivel. ¿Quiénes están ahí en la foto? Está el Papa Francisco, está Cristalina Georgieva. Mirá esto, Eduardo. Quizás nos olvidamos de esto. Esto fue el 5 de febrero, 15 días antes de la pandemia. Ahí está la mano, el saludo a Martín Guzmán. Digo, la Argentina necesita iniciar una negociación con el Fondo Monetario Internacional que te diría tiene que ser de la mejor, porque si sucede mal, la Argentina va a entrar en una escalada muy complicada Y desde el punto de vista económico. el 17% de las acciones del fondo los tiene Estados Unidos, Sí, con derecho a veto incluso. que es el gobierno que... No Trump. El gobierno, es una cuestión de Estado. Total, ahí tenés el De otro problema. condena absoluta de las violaciones de los derechos humanos
Es más, para Estados Unidos, Maduro es un narcoterrorista. Está considerado de esa manera. Sí, ¿no? Y ahí tenés el otro problema. Insisto, Estados Unidos tiene el 17% sí. de las acciones del Fondo Monetario Internacional. Sí, ahí. Pero el otro problema que tenés es que gane quien gane, porque acá también hay una falsa idea de que ganando Biden... No, es una política de Estado. Ahí gana Biden o reelige Trump. Olvidate. Venezuela va a estar en la mira de los Olvidate. Estados Unidos. Entonces, Lo que pasa es que algunos aquí en la Argentina, los ladriprogresistas de la República Argentina, sueñan con que Biden sea Chávez. con que Biden... No, bueno, ¿Entendés? Eso es imposible. ¿Entendés? Que sea el comunista que viene a cambiar el capitalismo de Estados Unidos y entonces va a arrastrar a América. ¿Entendés? Decile, mira, Eduardo, no va a ocurrir. Decile a Biden que en el debate... Lo mismo pensaban de Obama y no ocurrió. Pero que decirle que en el debate de Miami, que es el próximo, Sí. diga esto. No, pero... A ver quién lo vota. Pero claro. A ver quién lo vota. Yo te mostraba recién esa foto, que esa suerte de triple alianza. Mira vos, ahí está el asesino. Ahí estamos. El torturador, asesino, dictador. Ahora, yo te mostraba la foto de... nefasto, ¿Qué tipo nefasto? Y dura en el tiempo, Se extiende en el tiempo. Qué tipo nefasto. Sí, mirá que se ha intentado absolutamente todo. Yo quiero volver sobre la otra foto, que es donde está el Papa. ¿Vos crees que el Papa está jugando? Como se dice políticamente. ¿Jugando en qué? ¿En la situación Venezuela? No, en la situación de acercar a la Argentina con el fondo. Pero eso ya jugó. En esta foto Pero jugó. claro, ahí sí jugó. Sí jugó, ya jugó en su momento. Por eso se llegó a un acuerdo con los bonistas. No, jugó fuerte. Jugó. ¿Jugó a favor de Argentina o a favor? Sí, claro, a favor de Argentina, claro. ¿Qué crees? ¿Que va a jugar a favor de los bonistas? Sí. Pero la relación esa con Cristalina Para que haya un Georgieva, arreglo. con Guzmán. ¿Y vos te imaginás un Papa viniendo a la Argentina en 2021? Que es la otra gran duda, ¿no? No lo sé. Es más, no creo ni siquiera... ¿Viste que hubo alguna especulación que el Papa vendría en el 21? Yo te diría, prácticamente por información que tengo del Vaticano, es que el Papa no va a venir en el 21 porque es un año electoral. Sí. Y no este Papa, todos los papas no viajan a los países en año electoral. Totalmente. Nunca lo hacen. Sería, entonces, ¿por qué lo va a hacer? Extraño. Ahora, por ahí, qué sé yo, la elección es en octubre. Por ahí, si es que está en la agenda, puede venir en noviembre o diciembre. Pero no lo pide, porque algunos decían, no, porque entre abril, mayo del año que viene va a venir. No va a venir. No. Bueno, sería, nunca ocurrió, sería aparte, inédito. Mayo, abril sería colarse en el medio de la campaña. Ningún papa lo hace. Ninguno. En año electoral, ninguno lo hace. Sí, es así. Mirá, el otro día fue el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Fue al Vaticano. El Papa no lo recibió. ¿Por qué no lo recibió? Porque está en campaña. Porque está en campaña. Es buen dato ese. Es buen dato ese. ¿Entendés? Es buen dato. No, fue Pompeo, no lo recibe. No lo recibió, ni siquiera en el Vaticano. Sí. No es que el Papa fue... No, ni siquiera en el Vaticano. Porque sacarse una foto con Mike Pompeo hoy es jugar con Trump. ¿A vos qué te parece? Está claro. Esa alta política es interesantísima, Eduardo. Vos cubriste Vaticano y esa alta política es... Escúchame, tienen 2000 años. Claro. 2000 años de diplomacia. ¿Entendés? Sí. Y es la diplomacia más antigua de la Tierra. Y está siendo bastante diplomático. 2000 años de... Algo conocen. Poquito así. Sí, conocen. Es cierto. Edu, nos reencontramos mañana. Abrazo grande. Me quedo con esa foto, Ampliame esa foto un minutito. Chau. Que es la foto, chau Edu, gracias. La foto de la postal justamente de la negociación. ¿Sí? La Argentina recibe al Fondo Monetario Internacional, elige recibirlo con una noticia que tiene que ver justamente con la posición de Argentina frente a la situación de Venezuela. En un ratito vamos a estar hablando con Elisa Trota Gambus, que es la representante diplomática de la Asamblea Nacional de Venezuela en la Argentina. Hay un giro copernicano por parte de la República Argentina. Y esto que ustedes están viendo sucedió exactamente, quiero ser preciso con la fecha, el 5 de febrero de este año. Ahí está el Papa Francisco, ahí está Cristalina Georgieva, una reconocida militante católica, y ahí está en el medio de esta, como decíamos recién con Eduardo, alta política que uno
puede analizar con algunos datos. Ahí está Martín Guzmán. Martín Guzmán, que en ese momento seguía todavía negociando, tironeando con los bonistas del Fondo Monetario Internacional y jugó en esta foto, ¿sí? Jugó en esta foto, mezclado entre el Papa Francisco y Kristalina Georgieva, jugó a ver de qué manera negociaba con los bonistas. Y esa negociación, para algunos la terminó ganando, otros dirán que pagó un poco más de lo que al principio quería pagar la Argentina, pero es una negociación que Martín Guzmán terminó ganando. Veremos si lo que hoy vivimos en relación a Venezuela, y después lo vamos a explicar mejor, no es haber intentado recibir efectivamente a la delegación del Fondo Monetario Internacional, que solamente hace una visita, haberla recibido con este título, con el título justamente de que la Argentina cree que en Venezuela se llevan adelante delitos de lesa humanidad. En un rato lo explicamos, nos llama la educación e información urgente. A ver, la información es urgente, nos vamos a ir rápidamente al Ministerio de Educación. A ver, en principio para intentar entender qué es lo que está pasando en la sede de Educación. Nosotros teníamos pactado una nota con el ministro, por supuesto el ministro sigue aparentemente en el interior, ahora Marce nos va a contar, Spillman también tiene información a propósito, pero hay una postergación del anuncio de la vuelta a las clases. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Facundo? Buenas noches. Sí, lo primero que le tenemos que decir a la audiencia de 24 a esta hora, a ver, ya te digo, 22:16 aproximadamente, es que la definición acerca del regreso de clases se postergó, por lo menos, Facundo, por lo menos hasta el próximo jueves. ¿Por qué te digo esto? Porque los ministros de Educación de los 24 distritos de la República Argentina no se pusieron de acuerdo acerca de cómo es el protocolo para que vuelvan las clases, efectivamente. A ver, una propuesta dice no, las clases tienen que volver en aquellos lugares donde no hay circulación comunitaria. Claro, prácticamente esto, Facundo, sería imposible porque prácticamente en todo el país hay circulación comunitaria del virus, o son muy pocos los lugares donde esto no ocurre. Bueno, ¿qué va a pasar? Te cuento, mañana a las 3 de la tarde, el ministro de Salud, Ginés González García, va a recibir a comisiones de los ministerios de educación de cada una de las provincias, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de su Dirección General de Escuelas. Mañana a las 3 de la tarde va a ser esto. Entonces, a partir de ese momento, una reunión que se espera sea bastante larga también y prolongada, a partir de esta reunión se va a intentar definir en qué lugares de la Argentina pueden volver las clases y bajo qué condiciones. Marcelo, uno pensaba me imagino que te habrá pasado lo mismo, que todo esto ya estaba hablado. La idea que uno tenía en la cabeza era que hoy se iba a sacar la foto donde el ministro nacional con los ministros de cada provincia iban a anunciar un avance. Y acá todavía retrocedemos. Vos ya me hablás del día jueves, quiere decir que la postergación ya no sería ni siquiera para mañana, con lo cual estamos hablando de una postergación de 48 horas, lo que hoy iba a terminar siendo un título de regresan las clases de determinada manera en tal provincia, con determinado protocolo, termina siendo un título que se posterga con cierta conflictividad la reunión que hoy, a 204 días de haber empezado esta cuarentena, tuvieron, digamos, todos los responsables del área educativa de todas las provincias. La voluntad, Facundo, del ministro, por lo menos de Educación, es que las clases vuelvan. Recordemos lo que le dijo ayer a Mauro aquí en la pantalla de A24. No es necesario que haya una vacuna para que vuelvan las clases. La discusión está puesta, ¿cómo es que tienen que volver las clases? Allí me parece que hay diferencias sustanciales, es decir, van a hacer el índice de contagiosidad, digamos, el índice de circulación viral en cada uno de los lugares. ¿Va a haber uno nacional o va a haber uno en cada uno de los sectores de la Argentina? A ver, Marcelo, espérame ahí porque Spillman pide pista, porque tiene información. Te pregunto algo cortito por sí o por no. ¿La reunión continúa o ya está parada la reunión? Tengo entendido, lo que me dicen es que hay un cuarto intermedio hasta el jueves, esperando la reunión de mañana a las 3 de la tarde. Pero el ministro sigue adentro ahí en el Palacio Pisurno. El ministro está acá. Bueno. Sí. Bueno, porque vamos a intentar seguramente en algún momento ver si podemos tener alguna confirmación oficial. Reiteramos, la información es de último momento. Esto va a ser título mañana, Spillman no lo va a explicar. Está Marcelo Padovani del Palacio Pisurno, allí la sede de Educación. ¿Qué tenés? Buenas noches, Facundo. Está muy bien todo lo que contaba Marcelo Padovani. El eje fue este. Hoy era la reunión con todos los ministros de Educación
de todas las provincias, Sí. de las 24. Se suponía que acá iban a acordar cómo iba a ser el protocolo de aquí para adelante para derogar lo que habían planteado en abril, que era que solamente se podrían abrir escuelas en los lugares donde haya nula o escasa circulación. Este era uno de los objetivos. Y, por supuesto, analizar la situación epidemiológica, cómo están las escuelas en cada municipio de cada provincia. Pero perdona, Ezequiel, un minuto. Nula o baja circulación en un país con 14.000 casos es muy difícil. Yo le pido a producción que busquemos el mapa que tenemos armado con los lugares donde hubo menos de 30 casos. En esos lugares, ¿no tiene explicación de por qué no vuelve la educación? No, no hay explicación. De hecho, solo 4 provincias donde se regresó a clases. ¿Qué es lo que pasó A ver, hoy en la ¿qué reunión, pasó Facu? ahí adentro? Porque la duda es esa. Llegan los ministros y lo primero que se encuentran es con un contradocumento con respecto a este documento que te cuento, que fue en abril, donde se hablaba de la nula o la escasa circulación, una suerte de contradocumento para actualizar los criterios por los cuales se pueden volver a reabrir las escuelas. Primer punto, ¿qué es lo que se fueron mascullando bronca algunos ministros? ¿Por qué no tuvimos ese contradocumento antes? Con lo cual, lo que terminó pasando es, hubo una exposición del ministro, expusieron la gran mayoría de referentes educativos provinciales, pero no llegaron a una nueva conclusión y lo que se hizo fue llamar a esta reunión, que recién contaba muy bien Marcelo Padovani, para que mañana especialistas sanitarios de cada jurisdicción expongan por qué en ciertos lugares, municipios, en determinadas escuelas, se pueden reabrir las escuelas, por qué en esas provincias, en esos lugares de esas provincias, se puede reabrir. Y la reunión con los ministros, que esperábamos que hoy haya una definición, se pasó efectivamente para el jueves. Esta reunión de ministros se llama Consejo Federal de Educación. Está bien, pero yo pensé, y le insisto a los dos, Marcelo y Ezequiel, me imagino que la sorpresa también de la gente. Uno pensó que hoy era la foto que iba a ir acompañada obviamente del título, algún título. Cuando uno habla efectivamente y busca una definición política, uno hubiese buscado algún título. Van a empezar en las provincias que tienen menos de 1.000 casos y eso no está sucediendo. Ya vuelvo con Marcelo, dame el mapa, pantalla completa del mapa. Mira, acá uno podría preguntarse en estos lugares, ¿sí? Distritos hasta 30 casos. Acá tenés todo el mapa de la Argentina, ¿sí? Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza. Y lo que vos ves en chiquitito, al lado de cada título, son distritos donde hubo en toda la cuarentena hasta 30 casos acumulados. 30 casos. Quiere decir, yo toco acá, me voy a Misiones y efectivamente hay distritos escolares en Misiones que tranquilamente podrían haber vuelto y no volvieron. Y no solo no volvieron, sino que ahora tampoco vuelven. Uno hubiese esperado que posiblemente hubiesen anunciado esto, como mínimo. Vamos a volver en los distritos de menos cantidad de casos. Que ahí tenés el mapa, ¿sí? Mirá provincia de Buenos Aires incluso, no el AMBA, ¿sí? Si me podés dar a pleno provincia de Buenos Aires, tenés por lo menos 4, 5, 6 focos, ¿sí? Del listado de los distritos con pocos casos, sin COVID, ¿sí? Hasta 30 casos acumulados. Fíjate Chubut. Chubut está prácticamente toda pintada de naranja. Fíjate la provincia de San Juan. Fíjate, bueno, ¿por qué en algunas provincias vuelven, tiran para atrás? ¿Por qué no hay un criterio unificado? Bueno, claro, ahí lo es que tenés, había un pedido de varios gobernadores justamente para poder abrir lentamente, comenzar a reabrir. Y recién se pusieron de acuerdo en lo que se llama el índice CDC, que es un indicador en el cual se mezclan varios datos vinculados a la situación epidemiológica y sanitaria de cada provincia. Y la idea que tenían los gobernadores, que se le han transmitido al gobierno nacional, es empezar a tener un poquito más autonomía. La verdad que para que abrir una escuela en Corrientes le tengan que preguntar al jefe de gabinete Santiago Cafiero o al ministro de Educación Nicolás Trota, suena ridículo. Pero mencionás Corrientes, mencionás Misiones. Mirá este trabajo que está haciendo nuestro dire. Excelente lo de Pablo, para poder mostrar los focos con distritos escolares. No sé, me paro ahí en La Rioja, no llego a leer acá la pantalla, pero ves lugares como, no sé... Claro. Es que La Rioja ha tenido bajísima circulación. Famatina, Castro Barro, Felipe Varela, Facundo Quiroga, Independencia. Mirá San Juan. Mirá San Juan. Tucumán tiene más casos. Jachal, la zona de Pocitos, Sarmiento, 25. Tuvieron menos de 30 casos de COVID. En el último mes San Juan tuvo menos de 50. O sea, en el último mes prácticamente, no digo que esté erradicado porque es un virus muy complicado, pero prácticamente no ha tenido casos. ¿Por qué en San Juan tienen que tener el mismo criterio que en la capital federal, que hay 800 casos? Dame Buenos Aires. Mira, General Villegas, Buenos Aires, General Villegas, General Pinto, Lincoln, parame ahí, mira, Adolfo Alsina. El interior de la provincia. Tres Lomas, Daró, General La Madrid, Saavedra, Puan.
Bueno, todo, Rauch, General Lavalle, Tordillo, son todos lugares donde ni siquiera han podido volver las clases. Entonces, uno ahí es donde se pregunta, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué? ¿Por qué efectivamente en distritos de hasta 30 casos acumulados no se logra efectivamente reanudar las clases? Tampoco, perdón, Facu, para terminar, hay una definición sobre la Ciudad de Buenos Aires. 6.400 alumnos estudiando en los patios. O sea, podemos ir a tomar una birra cuando salimos de acá, Facu, pero los pibes no pueden ir a estudiar a un patio. Es increíble. Bueno, abrieron pero los se tenía casinos. que decidir. En Chubut abrieron los casinos. En Chubut abrieron los casinos. Entonces, dame Chubut, a ver. Es muy difícil de entender esto. A ver Chubut, si podemos ver, porque digo, Chubut es un buen ejemplo. Abren los casinos y prácticamente el 80% de la provincia tiene efectivamente una situación epidemiológica no tan complicada, mirá. Ahí lo tenemos, Chubut. Mirá lo que es Chubut. Mirá la cantidad de distritos Mirá. que podrían volver perfectamente a las clases y la gente va a jugar a las maquinitas. Mirá, ¿Cómo van a Cuyamén, poder un grupo de chicos en horarios restringidos estudiar? Gastre, Telsen, Gaiman, lugar hermoso, Gaiman, Ameguino, Paso de los Indios, Tehuel, lugares donde prácticamente no han tenido directamente contagio y no han podido volver. Voy un minutito al Ministerio de Educación y ya vuelvo con Spielman con más datos. Para mí es el título de la noche. Las clases se están demorando. ¿Qué más se sabe, Marce, desde el lugar? ¿Sigue la reunión? Bueno, vos sabés que no, la reunión, tengo entendido, Facundo, que pasó un cuarto intermedio hasta el jueves, Sí. ahora en horario de terminar, según tengo entendido, ¿no? Seguramente va a ser en horas de la tarde del jueves. Mañana, como decía recién Ezequiel, se van a reunir los ministros, los responsables del área de salud de la Nación con los ministros de cada una de las provincias, o mejor dicho, con los equipos educativos de cada una de las provincias. Te cuento algo muy cortito, Facu. Hoy estuvimos en una escuela en San Miguel, una escuela primaria y secundaria. Ya tenían todo preparado como para que los chicos del último año de la primaria y del último año de la secundaria, en ese caso era sexto año, volvieran a clases a partir del lunes. Bueno, esto quedó en suspenso absolutamente. Iban a volver los chicos de los últimos años de estos dos cursos a partir del lunes. Bueno, claro, esto está en suspenso por lo menos hasta el próximo jueves, cuando se reúnan otra vez las autoridades educativas nacionales con las de las provincias. Veremos qué pasa, Facu. Por ahora, todo está en suspenso. La presión, además, Facu, como contaba Marcelo, es en San Miguel, en Lanús, en 3 de febrero. Ya presentaron protocolos para vuelta a clases. Vicente López, San Isidro, no me quiero olvidar. Hay un montón de municipios, Facu, que están pidiendo un regreso lento con protocolos, inclusive al aire libre, Ahora, por regresar a clases. Por ejemplo, el mencionás protocolo todos que vi- distritos opositores. Todos distritos opositores. En Lanús, el 3 de febrero, el protocolo incluye, por ejemplo, tener clases en lugares amplios, abiertos, como puede ser en un gimnasio. Por ejemplo, en 3 de febrero... Tienen las escuelas esa Que infraestructura. tiene esa escuela, esa infraestructura, poner todos los bancos distanciados en un gimnasio y que así tengan clase, aunque sea 2 a 4 horas semanales los chicos, pero que puedan reabrir los colegios, ¿no? Claro, a mí me sorprendió porque, a ver, la expectativa estaba puesta porque uno hubiese tendido a pensar, Marcelo, Ezequiel, que podría haber algún tipo de resistencia de los gremios. Sin embargo, yo hoy estuve, cuando preparaba el programa, porque íbamos a tener la entrevista con el ministro, tratando de averiguar un poco cuál es la postura de los gremios. Sonia Leso, que es secretaria general de la Confederación de CETERA, dijo que en principio los docentes pretenden que se regrese al sistema presencial, pero que solo lo van a hacer si están dadas las condiciones epidemiológicas, que quizás es un criterio un poco amplio, ¿sí? Pero no, Porque pero un sindicalista docente debería opinar sobre un criterio epidemiológico, primer punto. Y segundo punto, Facu, en la ciudad, 17 gremios docentes, el más importante, UTE CETERA, al cual pertenece al ESO, cuya cara conocida es Roberto Baradel, de entrada había dicho que hasta que no haya vacuna no querían volver a pero ¿cómo clases. hasta que no haya vacuna es el mitad del año que viene. Fue se un quiere. planteo que hicieron hace 15 días. O sea, hasta hace 15 días decía eso uno de los gremios. Ahora, no es dato menor, Facu, hoy a la reunión de Consejo Federal y tampoco en una reunión anterior participó ninguno de los gremios. Con lo cual no creo que estén muy contentos los gremios de no haber podido tampoco participar de esta discusión sobre los nuevos criterios para poder volver a clases. Más aún, teniendo en cuenta lo que vos decís, Facu, la gran mayoría de los gremios estaban en contra, o por lo menos sus dirigentes, Sí. que no es los maestros que nos están viendo, sus dirigentes plantearon que no estaban en condiciones de volver a clase, ¿no? Bueno, Marcelo, por ahí nada, sin movimientos. Sin movimiento, Facundo, la reunión, el ministro, tenemos entendido que está aquí en su despacho, pero no hay ni entrada ni salida por el momento. La reunión virtual y en parte presencial ya finalizó, te confirmo esto, y se va a retomar el próximo jueves. A propósito de lo que señalaba recién Ezequiel, Facundo, te agrego esto cortito. Los sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires, 17 en total,
no quieren chicos con clases presenciales, es decir, no quieren que los chicos vayan a las escuelas. ¿Recordás el lío que se armó con estos chicos que no tenían conectividad en la ciudad de Buenos Aires? Sí. 6.000 y pico de chicos. ¿Por qué? Porque se quería abrir las escuelas para que los chicos que no tuvieran conectividad vayan. Eso no se pudo hacer porque precisamente los gremios además se oponen a que los chicos en este contexto se acerquen a las escuelas. Y de hecho en la provincia de Buenos Aires los estudiantes avanzados de los últimos años del profesorado son los que están yendo a las casas de los chicos a dar clases. Bueno, es toda una cuestión compleja que veremos cómo se va a resolver a partir del próximo jueves. A ver, Para ese una cerrar más. este tema, Dale, Facu, por favor. al final de la reunión hoy con los ministros de Educación provinciales, el ministro Trota, me están contando, le dedicó una frase a Sergio Massa. ¿Por qué Sergio Massa? Ayer lo contaste, Facu. Porque fue el primer oficialista de Frente de Todos en plantear que era sano volver a clases y planteó en la reunión Trota que Massa había generado falsas expectativas en cuanto a la resolución de este tema en el día de hoy. Sobre el final de la reunión, eso fue lo que apeló el ministro de Educación Trota, que el jueves se supone que nuevamente la nueva reunión va a poder avanzar finalmente, pero hoy sí, esa falsa expectativa, el ministro hoy se la adjudicó a Sergio Massa por haber solamente dado una opinión, ¿no? Bueno, ahí tenés un problema interno, ¿no? Digo, tenés un problema interno hacia dentro del gobierno con otro aspecto, otro capítulo, que en donde dentro del gobierno hay miradas distintas. Bueno, en muchos temas, ¿no? Esta cuestión de que es una coalición oficialista genera a veces idas y vueltas. Lo cierto es que parecería que, en principio, Facu, alguna resolución esta semana va a tener que salir de parte del Ministerio de Educación porque ya la Pero presión Ezequiel era hoy. Era Bueno, hoy, la foto era hoy. Era hoy. La gente estaba esperando hoy. Ahí cuenta Padovani que estuvo, ¿dónde estuviste, Marce? En San Miguel. En San Miguel, en una escuela en San Miguel, una directora de este colegio, un colegio privado, Sí. que además es la dueña, pero había desarrollado todo tipo de protocolos para que los chicos pudieran volver a clases en forma segura, claro, consensuados, ¿no? Con las autoridades municipales, con las autoridades provinciales, con las autoridades nacionales. Era lo que les pedían a ellos, era lo que hicieron. Por ejemplo, los chicos son rociados en un arco cuando entran al colegio, se ponen alcohol en gel, tienen que llevar su propio botiquín, su propio, no sé si está bien dicho, pero sí, un botiquín con sus propias cosas como para desinfectarse, Claro. alcohol en gel, paños de todo tipo, digamos, para no compartir. Hasta, vos sabés que me decía la directora que los chicos ni siquiera van a poder compartir una hoja, no se puede pedir hoja prestada, no se puede pedir el lápiz prestado. Sí. Cada chico va a tener sus útiles y su botiquín de aseo para evitar y para intentar que esto no se propague un poco más, ¿no? Bueno, ahí aparentemente se está difundiendo un comunicado oficial del Ministerio de Educación. Lo estamos recibiendo prácticamente en vivo. Todavía está en el interior el ministro Nicolás Trota. Dicen que el ministro se reunió con ministros y ministras de Educación de todas las provincias a fin de monitorear el avance en la implementación de las resoluciones tomadas por el Consejo Federal, que se presentó una guía de análisis de riesgo epidemiológico en base a los criterios objetivos elaborados por el Ministerio de Salud. Yo creo que ahí Este es el Ezequiel, contradocumento del cual te ahí es hablaba, donde Facu. se traba la discusión. Exactamente, porque el reclamo de muchos de los ministros provinciales, vamos a hacer nombres, pero por lo menos dos, que reclamaban por qué no tuvimos esto que planteas vos, este contradocumento, este documento, por qué no lo tuvimos hace una semana, por qué no lo tuvimos el fin de semana y llegábamos a la reunión de hoy con ese contradocumento ya masticado y lo poníamos ya en debate directamente y no hacía Pero, cada espera, uno acá, una suerte de Ezequiel, relevamiento de cómo está. acá, o hay un problema de ansiedad periodística que uno tiene, o alguien comunicó erróneamente. Porque la realidad es que estaba todo el mundo hablando de la vuelta a las clases. Así es. Acá, digo, cuando discutimos la agenda, ayer discutíamos que hay veces que uno siente que la política tiene la agenda del poder, maneja la agenda del poder, lo introducía ayer Mazota acá en la discusión que teníamos, y que a veces uno le reclama a los políticos que estén más cerca de la agenda de la gente. Esto es agenda de la gente. Esto es padres, madres, docentes, dueños de escuelas, trabajadores, digamos, no docentes de escuelas, toda la comunidad escolar esperando una definición. Termina el día, cuando Padovani tenía que estar adentro, poniéndole el retorno al ministro, está en la calle informando que la reunión se pasa, en principio, para el jueves. Jueves. Entonces, ahí es donde uno, Sí, para el jueves. digo, digamos, Para el jueves. se quema un poco la idea, digo, algo está pasando, Marcelo, porque la verdad que uno no entiende. Y finalmente llega este comunicado. Un comunicado que uno hubiese esperado que llegue con mejores noticias.
Pero en principio tenemos que decir que se posterga la definición, Ezequiel. Se posterga la definición y todavía no hay acuerdo exactamente en qué momento, con qué criterio específico y cómo va a ser la reapertura de clases. Esto que te contaba, Facu, de hecho tiene en su despacho el ministro todavía la propuesta de la ciudad, que ya la presentó 5 veces, claro, porque tuvo que ir cambiándola, de pasar a los espacios públicos como las plazas y los parques que contamos acá, finalmente fue a los patios de las escuelas, es decir, nunca lograron ponerse de acuerdo, o en realidad Nación nunca aprobó ninguno de los protocolos que tenía la ciudad para reabrir las escuelas. Esto fue generando, teníamos una suerte de caldo de cultivo, donde intendentes de la oposición, otros gobernadores, otros ministros de educación provinciales empezaron a presionar para decir, necesito reabrir. Con la cantidad de contagios que tengo, no hay ningún motivo para que yo esté igual que los lugares donde están saturadas la cuestión del coronavirus. Mirá, acá tenés el comunicado, voy a ir a la pantalla grande, el comunicado oficial que está mandando efectivamente el ministerio. Repito, acá había mucha expectativa, la expectativa era poder saber cuándo, de qué manera, cómo, dónde iban a volver supuestamente las clases. No hay definición. Yo diría, quizás decir que no hay definición es una mirada bastante positiva. Hay postergación, no vuelven las clases. Dice esto, el ministro de Educación, Nicolás Tota, se reunió con los ministros y las ministras de Educación de las provincias a fin de monitorear el avance en la implementación de las resoluciones tomadas por el Consejo Federal de Educación durante la pandemia y debatir, ¿sí?, sobre nuevos acuerdos conforme a la dinámica de la situación epidemiológica y a la diversidad nacional, siempre honrando la autonomía y el federalismo. Esta frase es la que, si se honra la autonomía y el federalismo, ¿por qué no se permite que cada gobernador defina? Es que es un poco la idea con lo que iban varios gobernadores, ¿no? Bueno, empezar a poder tomar un poco más autónomamente muchas decisiones. No está sucediendo. ¿Qué más dice? A ver, léeme esta parte, Ezequiel. En esta reunión se presentó una guía de análisis de riesgo epidemiológico, lo que decíamos el famoso índice CDC, en base a criterios objetivos elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación con el aporte de especialistas que integran el Consejo Asesor, la que será objeto de evaluación detallada por las autoridades jurisdiccionales de salud y educación en una reunión que se llevará a cabo el día de mañana, miércoles a 15 horas. En criollo, ¿qué está diciendo acá? Cada presentación de la provincia donde el ministro de Educación de San Juan, de cada provincia, presentó su caso, eso que presentó como posibles aperturas se va recién mañana a discutir con los equipos de salud a ver si está en condiciones epidemiológicas esa provincia en ese municipio de reabrir. A ver, para hacer una suerte de línea de tiempo, lo que hoy iba a ser un anuncio se va a trasladar como primer punto, primera parada, por decirlo de esta manera, a mañana miércoles a las 15 horas, donde se va a discutir más un criterio sanitario que de educación. Ahora, 204 días para definir el criterio sanitario. Digo, vos hablás de un documento, Ezequiel, de abril. Y vos decís que hoy hubo... que habla de nula o escasa circulación para reabrir los colegios. Bueno, pero abril... es el Consejo Federal de Educación en abril. Bueno, a ver, se trató como criterio general la adopción de un parámetro objetivo de bajo riesgo en base a dicha guía de análisis epidemiológico. Esto es lo que llaman internamente el semáforo, ¿no? El semáforo, claro, Facu. Por eso lo llaman indicador CDC, porque tiene diferentes componentes de la situación epidemiológica y de ahí llegas a una conclusión. ¿Se puede abrir, no se puede abrir? Acá lo tenés, es un semáforo adecuado a cada provincia, a cada región, a cada localidad, que resulte apto justamente para el reinicio de actividades educativas. A ver, lo que hay que preguntarse es, ¿esta discusión que estamos teniendo respecto a las clases se va a dar también respecto a la temporada? Y cuando Feynman recién decía, estamos a 80 y pico de días de fin de año, es empezar a pensar también cómo va a ser el verano, cómo va a ser la temporada. Está Guillermo Montenegro, intendente de General Porredón, intendente de Mar del Plata. Guillermo, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, Facundo, buenas noches, Ezequiel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Te pido una mirada del tema educación, porque obviamente, siendo intendente, también me imagino que estarás con la expectativa de saber qué va a pasar en tu distrito. Sí, incluso nosotros tenemos 82 establecimientos educativos municipales, con lo cual permanentemente estamos viendo cuáles son las diferentes novedades y medidas que se va tomando. Creo que es importante que haya una mirada regional, ¿no? Uno ve cada distrito tiene una complejidad diferente y me parece que la posibilidad de contar con cierta autonomía en los lugares que lo pueden hacer es importante, siempre con los cuidados, ¿no? Pero es importante esto de... Bueno, me voy de la educación a algo que uno lo puede mirar con mayor frivolidad o con mayor preocupación. Frivolidad por pensar un poco en descansar la cabeza, preocupación por la situación económica que se vive sobre todo en ciudades que dependen mucho de la economía regional y la economía turística. ¿Te imaginas un diciembre, un enero con playas?
Mirá, Facundo, la verdad que a nosotros la pandemia lo que nos puso es Mar del Plata es la ciudad con mayor índice de desempleo de la República Argentina. Tiene el 26% de desempleo, de índice de desempleo, o sea, es el doble de la media nacional, el doble de la media del conurbano. Esto es lo que te habla que la actividad no solamente en enero y febrero ha generado una situación crítica en nuestra ciudad, sino lo que genera el movimiento permanente durante todo el año de personas que nos visitan, ¿no? De residentes, o sea, de los propietarios no residentes, de las convenciones de médicos, de abogados, de psiquiatras, de psicólogos. Todo eso mueve la economía, es el 20 puntos del Producto Bruto marplatense se mueve ahí. Claro. Entonces, esto, cuando nosotros hablamos también de la mirada regional en cuanto a las aperturas de cuestiones económicas, también tiene que ver con esto, ¿no? Porque ha golpeado muy, muy duro. O sea, el doble de la media nacional es algo que, para que tengas una idea, en el 2001-2002, Mar del Plata estaba en 24.6, ¿no? O sea que está superando este segundo trimestre, que es muy probable que el tercer trimestre incluso sea peor que esto, ¿no? Claro, Entonces, claro. Ahora no me contestás lo que te pregunté. ¿Vos te imaginás? Hoy se lo preguntaron al ministro Lamens y dijo efectivamente que se imagina un enero con playa o un verano con playa. Hoy nosotros tuvimos una reunión con el ministro Lamens, con el jefe de gabinete de la provincia y el ministro de producción de la provincia que tiene a cargo el área de turismo, hablando específicamente de que hay una decisión política de que haya temporada, de empezar a trabajarla en conjunto con los distintos distritos. Mar del Plata es cabecera incluso sanitaria de la zona sanitaria octava, ¿no? Y esto habla de que cualquier decisión que se toma tiene que ser tomada una decisión regional junto con la provincia, la nación, y también con los otros intendentes, ¿no? Porque hay que tener claro de que lo que haga uno va a rebotar en el otro. Seguro. ¿Y cómo se convive en una playa donde, me imagino, va a ser muy difícil mantener el distanciamiento? Uno piensa en Mar del Plata, piensa en una playa como la Bristol, donde está... Y yo creo que esa situación no va a estar, ¿no? Hoy no va a estar. No, cuando nosotros tenemos más de 40 kilómetros de costa, sí. La idea es utilizar la costa, los espacios públicos. Yo te diría que casi tener un aforo en cantidad de gente en la ciudad y en los distintos lugares. Entonces vos pensás, Guillermo, porque la gente lo piensa con esta cabeza, ir a la playa con turno, sería con reserva. Mirá, no sé si tanto con turno, pero sí teniendo en cuenta de que puede llegar el momento que decirle, mire, bueno, en esta playa no más. Ir a esta playa. Claro. Con lo cual los aplicativos, que hoy lo hablábamos incluso con Matías Lamens, esto como el cuidar para poder pasar información, me parece que vamos a tener que trabajar todos en conjunto para tener la información del movimiento de la gente, incluso para también tener claro cuántos vienen, de dónde vienen, dónde se van a alojar. Los números que habitualmente tiene Mar del Plata, movimiento en enero y febrero, es de 2,5 millones de personas, ¿no? 2,5 millones de personas. Con lo cual, este número uno no se lo imagina nunca. O sea, vos no te imaginás que entra a Mar del Plata el turista en forma ilimitada, digamos. No. Hoy te diría que... ¿Y cómo haces eso, Guillermo? ¿Cómo controlás? No, perdón, ¿cómo te va, Guillermo? ¿Hay una idea de algún pasaporte de salud, como algunos inclusive intuían en alguna provincia o querían en alguna provincia del sur? Mira, se está hablando de distintas formas de poder controlar los flujos, ¿no? Fue la primera reunión de trabajo que tuvimos fue hoy, de tener claro esto de los flujos, de acuerdo al... que nunca supere, por ejemplo, Mar del Plata tiene 100.000, alrededor de 100.000 departamentos de gente que puede llegar a venir, los multiplicás por 4, serán 400.000 más 60.000 plazas de hotel, son 460, bueno, nunca puede llegar a ser más del 50% de eso, ¿no? Claro. O sea, y lo mismo en las otras ciudades costeras, de Néstor o Tandil mismo, ¿no? Que también estaba hoy en la reunión. O sea, tratar de ver y también ir viendo la situación de cómo generar mayor cantidad de respuesta sanitaria desde la provincia. Perdón, Guillermo, igual yo me refería a pasaporte sanitario en cuanto a que tengas que ir con un hisopado o con un hisopado negativo, claro. Claro, un pasaporte sanitario me refería, no solo el tema del flujo, que obviamente está claro, sino que tengas que ir con algo médico antes, ¿no? Hoy se estaba planteando buscar a ver cómo debería, si habría algún tipo de examen previo o no. La verdad que si lo hace uno lo tenemos que hacer todos, con lo cual claro. De acuerdo es tener la uniformidad. No está claro eso.
No se descarta ninguna, ni Guillermo, tampoco... tema gastronomía, porque la verdad que Mar del Plata y la gastronomía, que esto lo hemos hablado en alguna oportunidad, no hay lugar donde se coma mejor que Mar del Plata. Entonces, digo, ¿cómo se maneja? Hoy en día, ¿la gente puede entrar a los restaurantes? No, la verdad que nosotros estamos planteando las aperturas Sí. de ese tipo de actividad con la actividad al aire libre, ¿no? O sea, yo creo que la clave de la temporada va a estar en la actividad al aire libre. A ver, todos los intendentes, todos pensamos exactamente lo mismo, o sea, de generar un esfuerzo muy importante en que las calles y las veredas de los distintos locales gastronómicos tengan la posibilidad de poner las mesas, y eso va a tener que cambiar el sentido del tránsito, va a tener que cambiar el transporte público. Eso va a ser, yo creo que la utilización del ingenio al límite de cómo utilizar el espacio público es clave, ¿no? Y sobre todo por el bajo nivel de contagiosidad que genera estar al aire libre. Claro. Guillermo, gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta Gracias, luego. Guillermo Montenegro, el intendente de General Pueyrredón con nosotros. Ya saludamos a la embajadora Elisa Trota-Gamus. Embajadora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, Facundo. Hola, buenas Pastor. noches, Facundo. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo anda usted? Bueno, me imagino que muy pendiente de todo lo que está sucediendo. Venezuela está en lo más alto de la agenda política y periodística de la Argentina. La Argentina finalmente condena la violación de derechos humanos en tu país. ¿Cómo estás viviendo todo esto? Bien, bueno, evidentemente hoy fue muy importante la resolución que se votó en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con 22 votos a favor y 3 en contra. De esos 22 votos a favor, como bien decías, Argentina formó parte de ellos. Nosotros estamos muy agradecidos con Argentina por el voto a favor. No es la primera vez que en el Consejo de Derechos Humanos Argentina se expide. Lo hizo en meses pasados también a favor del informe de la alta comisionada, y en este caso no solo en relación al trabajo de la alta comisionada, sino también a la extensión de la misión de expertos independientes que está llevando adelante este informe, que ha catalogado además que lo que sucede en Venezuela son crímenes de lesa humanidad, y ha dado con nombres y apellidos la cadena de mandos y los responsables. Claro, Elisa, para la gente que no sigue habitualmente la agenda Venezuela, porque no todo el mundo está tan al tanto de las cuestiones de política exterior, ¿qué es lo que está pasando en tu país? Wow, es una pregunta bastante compleja. Lamentablemente nosotros tenemos 20 años de un régimen autoritario que llegó a ser la dictadura que hoy tristemente conocemos, y que además tristemente, lo digo por lo terrible que es lo que sucede en Venezuela, está reflejado en estos informes en donde no hay elecciones libres, tenemos un régimen usurpando el poder, en donde tenemos miles de asesinatos, en donde tenemos al 90% de la población sin agua corriente, sin luz constante, en donde tenemos al 35% de los niños menores de 5 años sufriendo de desnutrición, en donde todo esto ha generado la crisis migratoria más importante de la región y la segunda crisis de refugiados más grande del mundo. Ahora, Elisa, por ejemplo, esto que estamos haciendo vos y yo, que es charlar en vivo en un programa de televisión, ¿sucede en Venezuela? ¿O hay también una prensa adicta? No, para nada, Facundo. Lamentablemente han sido secuestrados todos los canales privados, solo existen los canales del Estado, que por supuesto están totalmente monopolizados por lo que quiere decir el régimen, e incluso a las emisoras de radio, que han venido cerrando muchísimas de ellas, las sancionan por hablar de Guaidó. Lo mismo ha sucedido con el papel prensa. Hoy en día casi no existe. El papel prensa es muy limitado lo que hay en términos de medios de comunicación, y te diría que los venezolanos saben más de lo que sucede a veces en Venezuela o tal vez en estas situaciones tan importantes como las que sucedió hoy, por los medios de comunicación internacionales o por incluso sus familiares que están afuera, que lo que pueden escuchar en el propio país. Elisa, ¿y hay gente que todavía lo apoya a Maduro?
Es muy poco, yo me atrevería a hablar únicamente, estamos hablando de que las últimas encuestas revelan un 90% de rechazo al régimen de Maduro. Yo no creo que haya gente que realmente lo apoye, por supuesto que están las personas que han hecho negocios multimillonarios y a la vez se benefician del narcotráfico y de la represión del régimen, y están los altos jerarcas del régimen que por las mismas razones no quieren dejar el poder, porque entre otras cosas saben, Facundo, como vimos, y la importancia que tiene este informe, que son sujetos a la jurisdicción universal y a la justicia internacional, ya que lo que están son cómplices de la violación de derechos humanos. ¿Qué dice puntualmente el informe? Porque el informe Bachelet era un informe muy amplio, muy duro. Bachelet, como la expresidenta de Chile, como alto comisionado del área de derechos humanos de Naciones Unidas. Ahora, acá se avanza, se perfecciona un poquitito lo que fue el informe Bachelet, que en su momento fue muy duro, y ya se habla de nombre, de apellido, de casos, digamos, ya se avanza en forma mucho más concreta. ¿Lo puedes explicar? Así es. La diferencia es que Bachelet es una funcionaria de Naciones Unidas y esta es una misión de expertos independientes que, entre otras cosas, tiene la potestad de señalar a los culpables. Aquí estamos hablando que, por supuesto, el primero en la cadena de mandos es Nicolás Maduro, responsable de las atrocidades, de lo que se narra en el informe. Son 443 páginas, Facundo, de verdad desgarradoras desde todo punto de vista, y a eso le sigue el ministro de Defensa usurpador, el ministro del Interior usurpador, el informe habla específicamente de 22 nombres que en principio estarían señalados como los principales responsables de lo que sucede en Venezuela, que, como tú bien dices, expresa lo que ya había expresado el informe de la alta comisionada y lo profundiza aún más. Y lo importante de lo que se votó hoy en Naciones Unidas es que se da 2 años más para que esta misión independiente se extiende la existencia de la propia comisión. Elisa, te queremos agradecer muchísimo estos minutos. Es un tema obviamente que da para largo, así que seguramente en algún momento lo vamos a ampliar. Muchas gracias. Gracias, Facundo. Buenas noches. Gracias. Spillman con dato final, dato de cierre y obviamente la cifra de recuperado. Dale. Facundo, atención. Esto lo acabamos de chequear recién. El colega Santiago Pelo de La Nación también estábamos con esa información. El cambio de protocolo en cuanto al sistema educativo, en lo que refiere a la reapertura, se va a discutir el jueves, y la propuesta que más consenso tiene entre los ministros de Educación provinciales y el ministro de Educación, Nicolás Trota, es que regresen a las aulas en una primera etapa todos aquellos que estén terminando el primario y el secundario, los que estén en el último año del primario y en el último año del secundario. Por supuesto, dependiendo del criterio epidemiológico de cómo está la situación en esa provincia. ¿Y eso cuándo se podría anunciar? El jueves recién, Facu. Es el jueves, porque acá el debate era si lo iban a dejar posponer para la semana que viene, por si el jueves seguían debatiendo. Eso, últimos años de la primaria. Último año de la primaria. Último año de la secundaria. Van a ser los primeros que regresen a clase, y esta va a ser la resolución que espera el ministro Trota con los ministros de Educación provinciales. Comenzar a arrancar y dar a conocer el mismo jueves a la tarde. Bueno, bien. Bueno, del comienzo del programa ahora hay algún titulito más. Dame cifra de recuperados, lo tenemos en la pantalla atrás, 660.200, me corro para que se pueda ver, perdona al director, 660.272 recuperados. ¿Sí? ¿Spillman vuelve los shopping también? Los shopping es muy probable que vengan. Mañana le voy a contar en qué está pensando la reta a partir de la semana que viene, porque pueden que vuelvan otras cosas más, pero mañana, Pastor. No me haga largar toda la información junta. Los gimnasios. Yo siempre me guardo algo, usted me lo dice siempre. ¿Los gimnasios? Mañana, Pastor, no se acelere. Hoy estuvo muy movedizo, además, lo vi que se fue para adelante, para atrás. ¿Los cultos religiosos, por ejemplo, Spillman? ¿Usted es muy religioso? No, ¿usted? No, pero soy judío. ¿Usted es católico protestante? No. Usted protesta, eso sí, pero... Soy de River. Es de River, 1986. No, déjela en paz. Escuche, no. Hoy le hicimos trabajar mucho a Spillman. Sí. Porque veo que se agita. Hoy me dio duro, Pastor. Veo que se agita. Nos vamos, Spillman, con una sonrisa. Por lo menos hasta mañana a las 10 de la noche. Los esperamos aquí en 4 días. Como cada noche de la mañana, por supuesto, nos despertamos juntos en Equipo Noticias. Chau.